Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes, los que cada 15 días nos reunimos a través de su programa Sinergia. Y felices, contentos, agradecidos de Dios de tener esta hermosa oportunidad de volver a encontrarnos y reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a usted, a los que están en la radio, a los que están en las diferentes plataformas que esperan su programa Sinergia. Contento de tener equipo completo esta tarde. Ya volvieron de sus vacaciones, de sus deberes, de sus quehaceres, de sus compromisos. Así que estamos muy felices de estar junto a usted, donde quiera que usted se encuentre. Cualquier hora del día que sea para usted, para nosotros, acá en Chile, las 3 de la tarde en esta parte del mundo, en el continente sur de este mundo. Para los Estados Unidos, en la mañana de este día, miércoles 4 de marzo, las 10 de la mañana ya en Los Ángeles, y no sé qué hora es por el otro lado, pero ya le vamos a... Las 11 aquí en Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona, las 11 de la mañana. ¿Y en Mexicali? Las 10, ¿o no? Las 10. Las 10. Ok. No sabía que teníamos cambio de hora con Phoenix. Sí. Sí, bueno, tenemos cambio de diferentes horarios, pero con la disposición, la alegría y el disfrute de estar todos juntos. Este día queremos darle la bienvenida a nuestra queridísima anfitriona, nuestra hermana Iliana Velázquez, que hoy está con el mismo peinado de la última vez. Sí, pastor, todavía más adelante los voy a sorprender. Oh, bueno, eso está bien. De momento así, ¿no? Hay que estar. Muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes, junto a ustedes, y pues nada más darles la bienvenida a quienes nos acompañen, invitándoles de nueva cuenta para que compartan la transmisión, para que la compartan con sus seres queridos y animarles también para que nos hagan llegar sus comentarios, las preguntas que puedan llegar a tener, que también nos hagan saber de ellas. Y bueno, aquí yo dentro de lo que se pueda voy a estar dando y leyendo sus preguntas, los comentarios, y bueno, agradecida. Gracias, Iliana. Agradecemos tu servicio, tu trabajo, y pueden hacernos las preguntas, contáctenos a través de Facebook, y contento de estar con ustedes una vez más, y contáctenle el link, compártanlo con aquellos que ustedes crean que les puede hacer de bendición este programa. También saludamos a nuestro queridísimo Misael Riquelme desde allá de Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona, ¿cómo están? Un gusto de verles en la pantalla, un gusto de saludarles, y como siempre digo, es un placer estar con ustedes, compartir equipo, compartir la palabra con nuestros amigos, la gente que nos ve o que nos escucha en cualquier parte del mundo. Siempre es un gozo, y dar gracias al Señor por cada uno de ustedes, dar gracias al Señor por esta plataforma que nos permite llegar, entrar a sus casas, sus corazones o donde ustedes se encuentren. Así es que es un placer volver a verles, como tú decías, algunos días fuera de la ciudad, con compromisos familiares, un poquito de descanso, pero siempre regresando con el deseo de seguir haciendo algo para el Señor. Así que contento de verles, y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Misael. También saludar a nuestro todavía futbolista, pues ya con un poquito más de años, pero todavía juega fútbol, camina, y contentos. Nosotros lo conocimos con el pelo negro, pero están apareciendo algunos visos de color blanco por allí. No sé si estará nevando en la ciudad donde él vive, sí, pero se ve muy bien. Sí. Sí. Bueno, un abrazo, Pastor José, gusto saludarte. Un gusto Andrés, y también ver a todos los muchachos del equipo. Siempre agradecido de Iliana, de Abel, que está ahí también tan atento cada 15 días.
y haciéndolo en vivo. Así que para nosotros es un gusto, un placer poder estar juntos y aprovechar el máximo. Así que creo que esto también lo va a hacer más dinámico, mucho más agradable, mucho más simpático cuando la gente se conecta o cuando la gente envía mensajes o preguntas, las cuales todas son muy bienvenidas. Así que un gusto y un placer, muchachos. Abrazos, cariños para todos. Gracias, José. También te damos la bienvenida y saludar a nuestro queridísimo compañero de milicia de muchos años, nuestro queridísimo Osvaldo Basualto Venega, el querubín de nuestra hermana Rosa, su mamá. Osvaldo, gusto saludarte. Saludos, de verdad. También es un placer retomar. Estuve alejado un poco del programa por diversas razones, pero ya contento de retomar. Estamos comenzando ya también el año de actividades, saliendo de las vacaciones y retomando la normalidad de un año que miramos con buenos ojos, por lo menos en el contexto espiritual. Tal vez a nivel global lo que pasa en el mundo no es para nada auspicioso, pero nosotros confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Apelamos a eso y a eso nos aferramos. Así que muchas bendiciones para todos. Por esto, mis amados, o sea, por todo lo anteriormente que viene exponiendo el apóstol Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. La última vez hemos estado hablando justamente de este hermano nuestro llamado Santiago, que escribe una carta, pareciera ser, ¿cierto?, que no fue escrito para agradar ni para impresionar, sino para confrontar, despertar y que la fe de los creyentes fuera más allá de las palabras, ¿cierto?, más allá de los dichos, más allá de la descripción, sino también ir de frente a ser hombres que viven la palabra. Y esta es una de las tareas que nosotros tenemos como creyentes, como pastores, como ministros, de vivir aquellas cosas, principalmente nosotros, los que estamos en el frente, dirigiendo una congregación, de vivir nosotros primeramente, ¿cierto? Aquello que vamos a enseñarle a nuestros hermanos. Pastor Misael, ¿qué podemos decir de esto que nos plantea el apóstol Santiago respecto a esto de que la fe sin obra es muerta? Bueno, es un tema realmente interesante, haciendo un poquito, introduciéndonos en esto de la carta del apóstol Santiago. Es bueno mencionar que la carta de Santiago es una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento. Casi el 50% de lo que Santiago escribe tiene que ver con consejos prácticos de cómo vivir la fe. Si yo pudiera colocarle un título a la carta de Santiago, diría que la carta de Santiago habla de la fe que se ve, la fe tangible, no la fe en el concepto, no la fe en la idea abstracta, sino una fe práctica que nos lleva a vivir un evangelio práctico, que nos lleva a vivir un evangelio real, puro. Una de las cosas que yo creo que debe recuperar la iglesia del siglo XXI es volver a la esencia, a la simplicidad del evangelio, a la sencillez del evangelio, lo cual no significa, sencillez no significa algo superficial.
Al contrario, el verdadero evangelio es algo práctico, sencillo, profundo, pero vivido de una manera natural. Y Santiago se encarga de hablarnos de ese tipo de fe, de la fe práctica, de la fe que se ve. Por eso habla de las obras, no como un tema salvífico, sino como una expresión natural de la nueva vida en Cristo. Nosotros que hemos nacido una nueva vida, que tenemos una naturaleza espiritual, una genética divina, obviamente lo natural es producir buenas obras, ¿verdad? Sabemos nosotros ya, y la gente que nos escucha también lo sabe porque lo hemos dicho y usted lo ha estudiado, que Santiago no habla de un tema de obras para la salvación, sino como un resultado de la vida práctica, del evangelio práctico. Entonces, Santiago es una carta práctica, 50% son consejos, sugerencias prácticas, y un tema no menor, Andrés, es que está dirigida a judíos que están por ahí dispersos, comunidades de fe, y que están dispersos producto de la persecución. Y qué bueno es saber que la verdadera fe se vive en tiempos difíciles, en tiempos adversos, en tiempos de persecución. Estoy estudiando la carta del apóstol Pedro y también es una carta dirigida a diferentes comunidades del Asia Menor, diferentes ciudades. Y el tema es similar, es traer esperanza y consuelo a una comunidad que es perseguida. Y Santiago nos habla de una fe práctica, una fe que se ve, una fe que se puede visualizar. Nosotros muchas veces hacemos muy abstracta nuestra fe, pero la fe es tan práctica, y solamente para no abordar todo, el 1.27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, la religión pura, orgánica, ¿verdad? La fe práctica de Dios es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira lo simple que es la fe. Nosotros la iglesia del siglo XXI ha hecho de la fe un negocio, un show, una plataforma, luces, bullicio, pero aquí la fe es práctica para Santiago. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Y termino con esta idea general nomás, Andrés. Santiago nos presenta en los primeros versos cómo responder ante las pruebas, cuál debe ser nuestra actitud ante la tentación en los versos más adelante, y cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra, que son los versos que tú acabas de leer. Habla de la palabra, ¿verdad? Y ahí vamos a ir desarrollando. Amén. Oye, como tú lo acabas de decir, esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Dispersión significa que no están en su nación, están fuera de los límites de la nación, ¿cierto? Expatriados, como pudiéramos decirle, a causa de la persecución y todas aquellas cosas. Y esta expresión hace referencia a los creyentes judíos que habían sido esparcidos fuera de Jerusalén a causa de las persecuciones y de los conflictos sociales que habían también. Y eran hombres y mujeres que habían dejado, por supuesto, su tierra, su estabilidad y muchas veces la seguridad por causa de su fe en Cristo. Y esto no es que ocurrió hace 2000 años atrás, todavía ocurre en muchos países, en las naciones que son esparcidos y tienen que, por causa de la fe, ¿cierto? No es por causa de una crisis personal, ¿cierto? Era por causa de predicar a Cristo y a este crucificado. Estos creyentes entonces enfrentaban realidades muy duras: pobreza económica, injusticias laborales, desprestigio social, discriminación. Así que su fe era constantemente sometida a crisis, a pruebas y a dificultades en un mundo hostil. Nada diferente de lo que pasa hoy. Correcto. Y hoy también tenemos miles de creyentes que son perseguidos por causa de sus creencias. Incluso las ideologías hoy no nos persiguen con leones, no nos meten a los circos romanos, ¿no es cierto? Pero sí implementando sus ideologías para la destrucción de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, o sea, de nuestras creencias. Entonces,
Ellos no vivían en ambientes favorables, ¿Mm? vivían en ambientes hostiles, no solo físicos, sino también espirituales. Vivían en constante tensión, necesidad, sufrimiento real, no era un sufrimiento ficticio. Sin embargo, Santiago, cuando escribe esta carta, les anima a seguir viviendo su fe en forma práctica. Y lo que tú acabas de leer, de aún en su necesidad, aún en su condición de disperso, ellos podían ayudar compartiendo el Evangelio, llevando el abrazo fraterno del Evangelio, llevando esperanza, llevando fe. O sea, no es diferente de hoy. Sí. Es, Y perdón, nomás, perdónenme nomás los del panel, pero sí. me vaya la idea. El siglo XXI es considerado el siglo de los movimientos migratorios. Uh-huh. Y Sí. En los primeros siglos la gente salía de sus países, de sus patrias, por muchas razones. Una de ellas también es por su fe. Y esto nos habla de que servir al Señor, ser un discípulo de Cristo, abrazar la fe del Evangelio, nunca fue, nunca ha sido y nunca será algo fácil. Porque vivo en un mundo donde hablar de Cristo, hablar de la fe, molesta, incomoda, donde somos distintos, diferentes. No somos santurrones, somos santos porque vivimos de una manera distinta, hablamos de una manera distinta. Entonces, a la gente que le escribe Santiago, son comunidades que están establecidas en diferentes lugares y Santiago les escribe que en medio de lo que están viviendo, su fe no se diluya, su fe no se quede en el concepto, su fe siga siendo una fe práctica. Y creo que hoy en este tiempo la Iglesia del Señor debe vivir esa fe, una fe práctica, sin parafernalia, sin show, no algo complicado, sino algo sencillo, como dije, lo cual no significa superficial. Sí. Osvaldo, ¿cómo podríamos plasmar esto? ¿Cómo lo podemos compartir de una manera mucho más práctica? ¿En qué aspectos de la vida podríamos nosotros llevar este evangelio del que nos está hablando el apóstol Santiago? Estaba pensando en la historia, lo que vemos en la palabra, lo que ha vivido la humanidad. Siempre se repiten ciertos códigos. Cuando hablamos del evangelio práctico, no podemos divorciar eso de la fe, porque la fe, tal como lo decía Misael, sin obras es muerta. Sin embargo, hay ciertos momentos, ciertas circunstancias que nos confrontan a una cosa que pareciera ser simple, pero se torna a veces muy compleja, que es ser práctico a la hora de vivir nuestra fe. Nosotros vivimos dos crisis casi en paralelo, un estallido social que golpeó política y socialmente nuestra nación a un nivel terrible. Ciudades, literalmente, nosotros somos de la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso fue destruida en tiempo del estallido social y sigue así. Es terrible y es triste pasearse por una ciudad que fue destruida por una razón sociopolítica. Luego vino la pandemia. Uh-huh. Y ahí muchas iglesias hicieron crisis profundas por diversas razones, tal vez por estar demasiado estancadas en la religión más que en la relación. Y finalmente salió a la luz una verdad, que es esto que estamos hablando: el poco evangelio práctico de la mayoría de la gente que se congregaba en muchas congregaciones. Satisfacer una fe un poco baja en calorías, que es ir a la iglesia, participar en un par de actividades, con eso tener un poquito la conciencia tranquila, versus un evangelio práctico que te demandó muchas cosas, porque no tener un templo donde reunirse, mucha gente no tener que comer, mucha gente morir por el COVID, mucha gente enfrentar crisis severas de salud, crisis espirituales, nos obligó a volcarnos en forma práctica, a ayudar y a suplir muchas veces aún anónimamente las necesidades que fueron surgiendo. Entonces, yo siempre digo esto un poco a modo de broma, pero creo que el eslogan del escudo chileno que dice, por la razón o la fuerza, lo inventó Dios.
definitivamente, porque en esta cuestión, sobre todo en esto que estamos hablando del evangelio práctico, esto aplica absolutamente. O sea, todo lo que la razón no nos ha permitido entender, por la fuerza lo vamos a entender de manera práctica. A mí me preocupa, y solo quiero agregar esto, que de tanto en tanto también emerge una línea de expositores, de predicadores, de un evangelio un poco filosófico, extraño. La verdad, me he sentado a escuchar a muchos hombres que no tengo en duda que tienen una palabra de Dios. Pero yo recuerdo, y Andrés debe recordar, que una de las preguntas más recurrentes que la gente nos hacía en los tiempos del apogeo, de lo que fue el centro cristiano y todo eso, era cómo llegar de donde ellos estaban a lo que se predicaba desde el púlpito. Porque a veces era un abismo el que había. Era extraordinario, lo que se escuchaba del púlpito era extraordinario. El problema de la gente era cómo llego ahí. Y ahí es donde tú notas que no hay un puente, que no hay un camino por donde la gente sienta que puede transitar para llegar al aspecto práctico de una cuestión que teóricamente suena bonita, suena extraordinaria. Sin embargo, es inviable para la gente o para la mayoría poner en práctica dicha verdad, que es en lo que estamos. Los judíos practicaban una religión. La religión por lo general no te permite mucha practicidad, definitivamente. Y cuando ellos enfrentan el Evangelio de Cristo, el Sermón del Monte y los aspectos que eran absolutamente vivenciales que el Señor les planteaba, se veían complicados, se sentían atacados, se sentían ofendidos. Y el Señor simplemente decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, o sea, estoy simplemente mostrándole que ustedes tienen una parte de la verdad, les falta esta partecita, tienen la puerta, tienen la casa, tienen la llave, pero no han abierto la puerta. Entonces creo que mucha gente dice, no, nosotros tenemos una revelación, tenemos la palabra, tenemos una palabra inviable y todo el cuento. Pero, ¿qué pasa con el evangelio práctico? ¿Qué pasa con todos los elementos que indican que tenemos una fe que es una fe con obras, que tenemos un evangelio que es un evangelio vivencial y que no solamente tenemos ideas brillantes, y no solamente tenemos palabras revelacionales, sino que también tenemos una vivencia extraordinaria que es el subproducto de la vida de Cristo en nosotros, la vida orgánica del cuerpo, que hace, tal como Pablo usa en sus analogías, que seamos miembros, que estemos unidos por coyunturas, que nos ayudemos mutuamente para ir edificándonos en amor. Todo eso es práctico. Lo que dice Santiago, absolutamente práctico. Eso. Así es. Eso es verdad. Tal vez el otro día, escuchando una conversación, un diálogo entre personas y que estaban exponiendo algunas ideas, decían, por ejemplo, conversando con jóvenes, decían, no, es que tú tienes que salir del mundo, tú tienes que abandonar el mundo, tú tienes que dejar el mundo, no dejes que el mundo te atrape. Y en ese diálogo, nadie de los que estaban allí definió lo que era para un joven la palabra mundo. Entonces, cuando no hay una definición clara, ¿verdad? ¿Cómo el joven o la persona, los hermanos o aquel que nos está escuchando, nuestro interlocutor, interpreta lo que yo le estoy diciendo? ¿Cierto? Recordemos que cuando estamos enseñando las escrituras, tenemos un grupo que es heterogéneo. Hay diversos niveles de conocimiento, ¿cierto? Diversas formas de entender las cosas. Y recuerden que la escritura tiene un idioma, ¿cierto? Una forma de expresarse, y que no todo el mundo o no todas las personas los conocen. Entonces, por ejemplo, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero luego, en 1 Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que en él están. Entonces, pareciera que hay una contradicción, por eso de ahí es importante la definición. Es decir, ¿qué me quieres decir cuando dice la palabra mundo? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir cuando decimos cristianismo práctico? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué es lo que estamos apuntando? En realidad,
para que yo sé que todas las personas que nos escuchan son inteligentes, entienden, comprenden, pero también tengo que comprender que no todo el mundo entiende las cosas como nosotros las podemos entender. Entonces, te quisiera llevar a ese aspecto, Misael. ¿Cómo le hacemos entender cuando hablamos de cristianismo práctico a la gente? ¿Cómo podemos hacer que sea muy sencillo de que las personas puedan practicar aquello que le estamos compartiendo? Bueno, yo creo que ese es el desafío de todos aquellos que tienen esa linda oportunidad de compartir la palabra y el mensaje, de aterrizar, ¿verdad? Aterrizar las ideas, aterrizar los conceptos y no impactar con el conocimiento, sino hacer que la gente entienda. En mi propia definición, es posible que muchos puedan desistir de nosotros, pero el evangelio práctico, el cristianismo práctico, en primer lugar es aquel que se vive día a día, ¿verdad? Día a día. El cristianismo, nuestra fe no se vive el domingo, no se vive el jueves o el día de estudio. Nuestra fe es 24/7, todos los días. Y en cada momento, en cada situación, yo estoy ejerciendo mi fe. Entonces, en primer lugar, cristianismo práctico es un cristianismo que funciona todos los días, que está activo día a día, no solo en algunos lugares de culto o en algunas horas de la semana o en algunos momentos. En segundo lugar, para mí, cristianismo práctico es el cristianismo que oye una verdad y la practica, ¿verdad? El cristianismo práctico es eso, practicar lo que yo aprendo, practicar lo que yo recibo. Y luego vamos a entrar al texto ahí a desmenuzarlo un poquito, pero Santiago lo dice, ¿verdad? Que no debemos ser oidores, sino hacedores. Y ahí está el cristianismo práctico. Lo que tú escuchas el domingo, ¿lo pones en práctica el lunes? Lo que tú escuchas el domingo, ¿te sirve para la semana? ¿Quedó como una idea, como un concepto, te emocionó? Le dijiste al pastor, me bendijo su palabra, pero ¿cómo articulas esa verdad cuando te enfrentas el lunes con un diagnóstico médico? ¿Cómo articulas esa verdad cuando las relaciones con las personas son difíciles? ¿Cómo llevas ese evangelio que tú escuchaste a la vida diaria? Entonces, cristianismo práctico es simplemente oír, practicar y vivir aquello que yo recibo, aquello que yo escucho. Por ejemplo, mira, Jesús, maestro de maestros, él enseñó acerca de la oración, pero enseñó llevando a sus discípulos a la oración. Ese es cristianismo práctico. Él enseñó a echar fuera demonios con sus discípulos. Ese es cristianismo práctico. Y aquí Santiago nos dice que la fe es práctica. O sea, eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, el resultado de esa situación te tiene que llevar a ese evangelio práctico, a un cambio de vida, a un cambio de mente, a un cambio en tu manera de vivir, porque esa es la manera práctica cómo se puede evidenciar tu verdadera fe. Entonces, en términos simples, resumo, el evangelio práctico se vive todos los días. El evangelio práctico es colocar en obra lo que recibimos, escuchamos o aprendemos. Todo lo que yo aprendo, recibo, escucho y no lo practico, no sirve. Estamos tratando el tema del cristianismo práctico. Y Santiago comienza el libro con una declaración que desafía toda nuestra lógica humana. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si llegan, no, dice cuando lleguen. O sea, lo da por sentado que en algún momento la prueba te va a afectar. Todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando en las diversas plataformas sabrán que las pruebas, las adversidades y las dificultades llegan. Tú no las invitas, llegan, ¿cierto? Aparecen en nuestra vida. Las pruebas
son una realidad inevitable. Y es aquí, en medio de esa situación, en donde Santiago nos manifiesta la necesidad de vivir nuestro cristianismo, ¿cierto? Porque Jesús lo dijo de una manera muy sencilla. Si tú amas al que te ama, decimos, ¿cuál es la grandeza de eso? ¿Sí? Si invitas al que te invita, o si saludas al que te saluda, ¿cuál es la grandeza de aquello? ¿No es más bien que aquellos que nos cuesta relacionarnos o que nos cuesta llevar una situación, no sería mejor a esa persona dedicarle la vivencia de nuestro evangelio? ¿Qué piensas tú, Pablo? Mira, yo creo que siempre ha habido una especie de conflicto entre la teoría y la práctica. Siempre. Obviamente que es más cómoda la teoría, definitivamente. La teoría no requiere mayores demandas. Tal vez que te preocupes de estudiar, de prepararte, de tener una base teológica o doctrinal. Y por ahí creo que tienes las herramientas como para defender una teoría cualquiera que ésta sea. Aunque hoy día, sobre las mismas bases teóricas que tenemos, han surgido muchas ideologías. La palabra ideología es una palabra que se comenta, se usa mucho hoy, y creo que el ámbito cristiano no ha quedado fuera. Hay muchas ideologías respecto a cosas para las cuales se usa la Biblia o la teología o los fundamentos doctrinales. La cuestión es que cuando llegamos al punto de enfrentar el aspecto práctico de lo que se nos demanda, empiezan los problemas. Porque obviamente nos enfrentamos, valga la redundancia, a demandas, cosas que me gusta mucho. Creo que una de las enseñanzas más magistrales que el Señor usa es cuando dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre sabio que dejó su casa sobre la roca. O sea, toda la vida de una persona está sustentada sobre el hacer, sobre el poner en práctica lo que oye. Le digo a la gente comúnmente, respecto a lo que usted recibe como predicación, como un discipulado, como una instrucción, como una enseñanza, usted tiene dos alternativas solamente: obedecer o desobedecer. No hay más que eso. La gente busca explicaciones. Tú ves que respecto a muchas cosas que la Biblia establece, la gente busca resquicios, que no, que la Biblia, que es de la ley, que no es de la gracia. Es un montón de excusas. Y la verdad simplemente es que respecto a la perfecta voluntad de Dios, tú tienes solo dos alternativas: o la obedeces o no la obedeces. O haces lo que dice Dios o no lo haces. Entonces el Señor en ese contexto dice: bueno, el que hace es el que edificó la casa en la roca, el que no hace es el que edificó la casa en la arena, ya relatadas las consecuencias. Tú no puedes cambiar eso. La gente se hace muchas preguntas: ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué los hermanos son así? ¿Por qué este problema me golpea de esta manera? Tú dijiste una cosa bien importante que me he tocado con mucha gente que tiene como la idea equivocada de que los que somos hijos de Dios tenemos cierta inmunidad, que ciertas cosas a nosotros no nos van a pasar, y eso es mentira. Nosotros no tenemos inmunidad. Lo que tenemos es a Dios con nosotros, que es una cosa muy diferente. Dios nos sacó a Daniel del foso de los leones, entró al foso con él. Nos sacó a los hebreos del horno, entró al horno con ellos. Entonces, hay una mala interpretación en eso. Bueno, al margen, obviamente que el aspecto práctico, que es lo que resalta el apóstol Santiago, en un trasfondo y una realidad muy compleja, sobre todo para los judíos dispersos, es una demanda, no se puede asumir de otra manera. Entonces, si hablamos del evangelio práctico, tenemos que empezar a escuchar la palabra de Dios de otro modo. Nos han adiestrado, nos han enseñado desde los púlpitos por muchos años a ser muy selectivos y a escuchar la parte atractiva de la palabra, la parte de las promesas, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que te va a llevar a las naciones, y todo eso que puede contener algo de la verdad, pero
pero el aspecto demandante, la demanda, ¿verdad?, de las enseñanzas de la palabra de Dios, no nos gusta. No nos gusta que nos incomoden, no nos gusta, somos animales de costumbre, dice la ciencia, así que no nos gusta que nos saquen de nuestros hábitos, de lo que comúnmente, ¿verdad?, estamos habituados a vivir, a experimentar. Queremos ir al culto, cantar lo que haya que cantar, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, si es que eso hacemos, y escuchar la palabra, y irnos felices para la casa porque todo está ok. Pero en medio de eso hay gente sin comida en la mesa, sin pan en la mesa, sin ropa en el closet. O sea, esa es una realidad que nosotros no podemos obviar, está ahí delante de nosotros, pero la obviamos. De alguna manera nos resulta más cómodo ignorar que hay necesidad que hay que suplir, que la necesidad no solo la suple dándose una ofrenda, sino que hay otros aspectos que son mucho más prácticos y vivenciales, que son necesarios, porque si no, ¿cuál es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia no es dar una ofrenda, no es cantar, eso no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es esto que estamos hablando, en el contexto de la iglesia primitiva, todos los días en el templo, por las casas, no cesaban el partido del pan, las oraciones, y a eso no se le tiene que dar solamente una connotación espiritual, sino que una connotación absolutamente práctica. La comida, lo que comían, lo que vestían, dónde dormían, cómo vivían, todo tenía que ver con algo que estaba haciendo el Espíritu Santo en medio de ellos. Así que en este aspecto también necesitamos darle al Espíritu Santo el lugar que corresponde en este tema tan trascendente y tan importante. Es cierto. Puede parecerle redundante a usted que nos está escuchando que demos vueltas sobre esto, pero hermanos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos escribieron: no me es gravoso repetiros siempre las mismas cosas. Es complicado porque de repente pareciera ser como que somos reiterativos en algo, ¿cierto? Pero un principio de enseñanza es justamente la reiteración, hasta que se haga parte de nosotros, ¿cierto? Nuestros padres nos enseñaron desde pequeñitos, ¿cierto?, ciertos hábitos que nosotros los hemos perdurado hasta este día. Nos enseñaron, ¿cierto?, a decir muchas gracias, por favor, a bañarnos, a lavarnos, a mantener nuestras habitaciones ordenadas, ¿cierto?, a respetar, y tantas cosas que siguen para nosotros. Mira, les quiero leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Aquí hay una expresión de la Escritura que nos va a ayudar mucho a entender un poquito lo que estamos hablando. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el apóstol Juan apunta directamente al problema. O sea, si yo veo a alguien que tiene necesidad y tengo la posibilidad de ayudarlo y no lo ayudo, pregunta el apóstol Santiago: ¿cómo mora el amor de Dios? Yo escucho mucha gente decir: si yo amo a Dios con todo mi corazón, sí, yo lo amo, sí. Pero Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hay una forma clara, práctica, tangible, medible, de que alguien diga que ama. Por ejemplo, si cualquier persona me dice: yo amo a mis hijos, pero sus hijos andan sucios, pidiendo en las calles, no tienen para leche, pero él anda bien vestido, en su buen automóvil, dice, hay una contradicción en aquello, ¿cierto? No hay una simetría, es decir, las palabras dicen una cosa, pero los hechos manifiestan, demuestran, ponen en evidencia que eso que está diciendo con la boca no tiene similitud con aquello que está viviendo.
Misael, ¿qué podemos agregar respecto de esto, de esta palabra que el apóstol Juan nos está hablando? Lo lindo de las cartas apostólicas que aterrizan nuestra fe y nos llevan al terreno práctico. Algunas veces, me imagino que muchos también lo hacen, escuchar las cosas en las redes sociales y temas tan altos, temas tan profundos, que no estoy en contra de eso, ¿verdad? Hay sus espacios, sus ambientes teológicos, escuelas, pero algunas veces se eleva tanto y se deja de lado esto que es tan práctico. En otras palabras, Santiago dice, si tú tienes una verdadera fe, no puedes hacer a personas. Si tú tienes una verdadera fe y alguien está pasando necesidad, no puedes encogerte de hombro. Y eso es la fe práctica, ¿verdad? Juan dice, si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Así, limpiecito lo dice Juan sin arrugarse. Soy un mentiroso y la verdad no está en ti. Si yo digo que amo, si yo digo que amo a Dios, si yo digo que amo a mi hermano, ¿verdad? Pero no me puedo llevar bien con el que está a mi lado, entonces estoy mal. No estoy viviendo una fe práctica. Estoy en un concepto. Soy un religioso, soy un legalista, pero no tengo una fe práctica, porque si yo confieso que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es una dicotomía, es una ecuación que no es correcta. Pero yo no puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano. Yo no puedo dejar de amar a aquel que Dios ama, por muy diferente que sea a mí, por muy distinto que sea a mí. O sea, si yo soy incapaz de amar a aquel que piensa diferente a mí, entonces soy incapaz de amar a Jesús, porque Jesús siempre piensa diferente a mí. Entonces, y en lo que tú leías ahí en Juan, ¿verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. O sea, el problema es cerrar la mano, es cerrar el corazón. Es algo más profundo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es posible que diga que mora Dios en él? Y esto que ustedes han dicho me lleva a pensar nuevamente el evangelio práctico. En Lucas 10 se habla de la historia del buen samaritano. Ustedes la hemos leído, la hemos predicado y la gente la conoce, una historia familiar, conocida. Y ahí está el sacerdote con conocimiento, con una fe en las cosas espirituales, y ve a un moribundo. Lo ve y pasa de largo. Luego el levita, ¿verdad?, el encargado de las cosas del templo, del servicio al Señor, en la casa del Señor, ve un moribundo y lo pasa de largo. Y luego un samaritano, aquel que menos nosotros pensamos, aquel que a lo mejor juzgamos y decimos, este es un perro, este no sirve, pero este samaritano, movido a misericordia, se acerca, lo toma, lo lleva al mesón, paga por él. Ahí está, ¿verdad? Ese contraste entre esa fe de concepto, entre esa fe que es religiosa y esa fe práctica, esa fe que nos lleva a la acción, que nos invita a cooperar en lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Ese samaritano llevó la fe a la práctica. No solo vio que estaba moribundo, no solo vio que había sido golpeado, dijo, algo tengo que hacer. El sacerdote y el levita lo vieron, se encogieron de hombro. Hoy día es fácil encogerse de hombro. Es lo más fácil, es lo más práctico, es lo que está más a la mano. Pero actuar frente a la necesidad, movernos, fue movido a misericordia, actuar frente a la necesidad. Y en cosas prácticas no necesitas tú ir a darle comida a los homeless o irte debajo de un puente allá en Chile y llevarle café. No, tu hermano con el cual adoras tú los domingos tiene necesidad. Entonces,
En vez de levantar las manos y llorar cada domingo, pregúntale, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Veo que te falta un abrigo para el frío, veo que llegaste caminando, próximo domingo yo te paso a buscar. O sea, la fe práctica se involucra, o sea, Dios amó no desde el cielo, Dios envió a su Hijo y se hizo uno de nosotros. O sea, el amor se encarnó en Jesús viniendo. Por eso el modelo de una fe práctica, de un evangelio genuino, es Cristo. Es Cristo. Nosotros todo lo queremos profundizar y llevar a tecnicismo y a palabras tan complicadas, hermano. Eso es lo único que hace, y esto es quizás para los predicadores y maestros, hágalo simple. Si Jesús era el maestro erudito de eruditos y ocupó una semilla para hablar del poder de la palabra, ocupó las redes, ocupó el campo para dar verdades tan profundas, la simpleza, por eso la gente lo oía, por eso la gente lo escuchaba, y principalmente porque Jesús hablaba con hechos. Los religiosos le dicen, tú hablas como quien tiene autoridad. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? En que lo que él hablaba también lo practicaba, lo que él enseñaba también lo vivía. O sea, no había una dicotomía. Yo creo que todo líder consistente, un líder consistente, tiene una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y ese es el evangelio práctico, la vida práctica. Hermano, nosotros estamos en una generación que aplaude el carisma, pero se olvida de la fidelidad, se olvida del carácter. Y a nosotros nos seducen esas personas con harto carisma. Yo siempre digo a la gente, y esto es una filosofía mía, no digo que está bien, a mí me gustaría convivir un mes con esa persona que está en la plataforma, a ver cómo es en la realidad, en la simplicidad, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo están sus finanzas. Eso es la fe práctica. Esa es la fe. Wow, maravilloso exponer, mejor es vivir. Ajá. ¿Cierto? Una vez me preguntaron, bueno, esto ha sido un diálogo incluso se ha escrito un libro, y la respuesta de un pastor fue, le hicieron esta pregunta y dice, pastor, ¿el líder nace o se hace? Es una pregunta que nos hicieron una vez, y él dijo bien sencillo, no conozco ningún líder que no haya nacido. Primero hay que nacer. Claro. Si no naces, difícilmente te puedes transformar en aquello que no has nacido. Entonces, alguien estaba escuchando un reels, de esos reels cortitos que mandan, dice, la vaca da leche. Entonces aparece un campesino y le dice al hijo, hijo, la vaca no da leche. Pero papá, estoy tomando un vaso de leche que me dio la vaca. No, hijo, la vaca no da leche. Pero papá, te insisto, aquí hay un vaso de leche que lo dio la vaca. Te quiero que mañana te levantes a las 5 de la mañana conmigo. ¿Para qué, papá? Te voy a enseñar que la vaca no da leche. Así que le dijo, bueno, lo levantó, tú sabes, con la alegría, el gozo y el contentamiento del muchacho a las 5 de la mañana. Que lo despierta, dice, toma un cubículo, ponte los guantes, vamos a ir a buscar la leche de la vaca, que a ver si la vaca te da leche. Dice, siéntate y pone el cubículo ahí. ¿Cuánta leche cae? Nada, papá, no cae leche. Sigue esperando. Y así pasó media hora, 40 minutos, una hora, y aunque la vaca estaba ahí, el recipiente estaba ahí, el muchacho estaba ahí, la vaca no daba leche. Dice, ¿te das cuenta que la vaca no da leche? Ahora, ponte esos guantes y empieza a apretarle las ubres. Y ahí va a salir la leche. La vaca no da leche. Tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano, tienes que salir a ordeñar la vaca. La vaca no da leche. Si no trabajas, tiene un costo. O sea, lo que le estaba enseñando el padre al hijo era justamente eso. Tú te levantas y ya el vaso de leche está ahí.
pero no sabes cómo llegó ahí. Entonces, muchas personas llegan a nuestras reuniones sin saber todo el trabajo que alguien hizo para que eso, de lo cual disfruta, no sabe cómo se hizo, no sabe, escucha un grupo musical, muchachos que ensayan, pero él llega, se para allí, canta, adora, pero sabe cuántas horas esos muchachos estuvieron preparando todo el equipamiento, el sonido, preparando sus instrumentos musicales, los días anteriores que estuvieron ensayando, la oración, preparar la palabra. Solo ellos consumen, son consumidores, pero no saben toda la preparación que hubo para eso, para llegar a eso. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre están dispuestos, pero nunca disponibles. Son grandes consumidores. Por eso que Jesús siempre llevó a sus discípulos al terreno de lo práctico. Siempre. Y entonces yo creo que allí está nuestro desafío, que podamos no solo enseñar, sino vivir aquellas cosas que nosotros estamos enseñando. Osvaldo, ¿qué podemos agregar a todo aquello que estamos dialogando? Estaba pensando en algo que Santiago también señala en el coloquial de esta manera: no le digas al que tiene frío, anda y caliéntate, si no le das con qué. Más práctico que eso. Claro. Y yo siempre digo esto, creo que ha sido parte de nuestra experiencia como pastores, como predicadores. La gente olvida lo que tú predicas. Tú le preguntas a la gente de qué predicamos hace un mes atrás, lo más espiritual que te van a decir es: no, estuvo hermoso, pastor. Fui al Señor, me las lloré todas. Pero ¿de qué fue que predicamos? No me acuerdo. Entonces la gente olvida lo que tú predicas, pero no olvida lo que tú haces. Y ahí no es la excusa del púlpito ni nada, sino la vida. La vida te genera diariamente más oportunidades de las que tú crees para esto, para ser práctico en un evangelio que a veces le resulta irracional a mucha gente. Hay una clase de evangelio que es irracional, es inentendible, es a veces inexplicable, etcétera. O sea, creo que necesitamos cambiar eso. La gente tiene una impresión equivocada del evangelio. La gente hoy, sobre todo con respecto al tema de las minorías sexuales y todo eso, la gente ve el evangelio como el rechazo, como la condenación, como el juicio, como lo que viene de parte de Dios para condenar o refregarte por el mismo infierno. Y estamos sumamente equivocados. O sea, yo no me imagino a Jesús haciendo algo de eso, sino buscando siempre la manera de ser prácticos en relación a... Creo que estos hombres, como este mismo Santiago, que era un serano del Señor, hablan de lo que vieron, no solo de lo que escucharon. La verdad es que casi de los sermones públicos conocidos, casi el único es el Sermón del Monte. No vemos al Señor haciendo un discipulado formal, ni tampoco predicando en el matiné vermunuch. Lo vemos al Señor ejecutando los valores y los principios del reino, enseñando a corregir algo que, si bien no estaba mal, pero carecía de esto, que era la vida, la vivencia, la experiencia, esa riqueza que cambiaría todo. Porque finalmente toda esta gente que fueron los seguidores del Señor, los 12, los 120, etcétera, todas esas personas tuvieron que aprender el mismo valor, el mismo elemento, ser práctico a la hora de evidenciar la fe que ellos decían tener. Y eso fue radical, sobre todo para los que tenían que renunciar a los vestigios de su religión para entrar en el campo de la relación que ellos tenían con Dios. Hermana Ileana, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta, ya que ahora estamos equipo completo? Sí, pastor, muchas gracias. Ahí hubo un pequeño inconveniente, pero ya, a Dios gracias. Bueno, pues sí, agradecer a aquellos que
se han conectado. Agradecer y saludar a Margot, que nos está viendo desde Suiza, a Verónica Urra-Gatica, que también nos está acompañando, Miriam Peña Hernández, Darío Eduardo González también, muchas gracias. Y él nos comparte, sin una vida llena del Espíritu Santo es muy difícil hacer un evangelio práctico. Rosa Venegas Coronilla, ella nos comparte, poner la fe en práctica es perdonar el daño y olvidar y seguir amando. Verónica, ella nos comparte, cuando hay pruebas es muy difícil poner en práctica el evangelio. La empatía a veces es solo de palabras y tiende a soltar versículos lapidarios. Hay mucha gente que tiene un comportamiento en la iglesia y otra en su hogar. Falta enseñar la práctica del evangelio, pero no es fácil. Insisto que estamos llenos de muchas palabras y palabras. Miriam Peña, el que ayuda al prójimo está demostrando que Dios mora en él, porque ama al prójimo y es lo más hermoso, dar amor porque Dios nos amó primero. Margot nos vuelve a comentar, el que no vive lo que aprende, no aprendió nada. Y así cada uno de los comentarios. Jacqueline Romero también, que nos acompaña, Mario Cota, Marta Sánchez, gracias, animándoles para que sigan compartiendo con nosotros sus comentarios. Hagan preguntas si es que las tienen también, que las lleguen a hacer, y aquí estaremos dando lectura a ellas. Pastor. Muchas gracias, mi queridísima hermana Iriana. Damos la bienvenida nuevamente a nuestro pastor José, que por allí se hubo un conflicto con el internet, con el programa, y bueno, ya está aquí con nosotros. Qué bueno tenerte de vuelta, José. Nos faltaba ese centro delantero porque no estábamos haciendo goles, pero necesitábamos el centro delantero, así que bienvenido nuevamente. Queremos continuar con esto que estamos hablando acerca del cristianismo práctico, y ha llamado mucho la atención de los hermanos, porque creemos que, sin lugar a duda, es un tema relevante, el aprender a expresar. La fe tiene que tener una expresión. La fe necesita tener algo que sea evidente de lo que yo creo, ¿cierto? Algo que se pueda medir, ver, observar, que la gente pueda decir, bueno, aquí a este hombre algo le pasó, algo le sucedió, ¿cierto? Algo le ocurrió porque esta persona no era así cuando lo conocí. No era de la forma en que hoy es. Y entonces, claro, las personas pueden darse cuenta por nuestras acciones, por nuestros hechos, de que en algún punto algo ocurrió, un quiebre, nos encontramos con alguien, algo sucedió en nuestra vida que hoy es absolutamente distinta. Y aquí es donde entra el tema de la fe en práctica. La fe necesaria tiene que manifestarse. Entonces Pablo, el apóstol Santiago, nos habla de no amar solamente de palabras, sino con hechos que sean evidentes, que a veces las palabras no dejan ver los hechos, las acciones que demuestran esa fe que decimos tener. Osvaldo, ¿qué otras maneras podríamos buscar de completar esto que estamos compartiendo acerca del cristianismo? No sé si sería bueno que José tomara, ya que no ha tenido ninguna intervención. ¿Te parece? Bueno, ante todo, muchachos, una disculpa. Lamentablemente se desconectó algo ahí, pero ya estamos aquí de vuelta. Hablando del evangelio práctico, me gustaría a mí mencionar algo que en un momento le preguntan a Jesús, allá en Mateo 22, donde un sabio, un escriba, un maestro de la ley, se acerca a Jesús para indagar, para saber. Recuerden que los fariseos y los escribas estaban como al acecho del maestro para ver si en algo se equivocaba. De hecho, uno de ellos en algún momento que lo visita a Jesús y le dice ahí, sabemos que tú vienes de Dios. Y eso que dice él es importante porque esa es evidencia de nuestro evangelio. Y él dice, sabemos que viene de parte de Dios.
Y sigue diciendo, porque las cosas que tú haces, Él no dice las que tú dices o las que tú sabes, sino las que tú haces. Tampoco le dice las que tú enseñas, sino las que tú haces. Entonces es importante porque nosotros, cuando hablamos del Evangelio, indudablemente tenemos que anexar, unir esas dos verdades que son fundamentales. Y en un momento, gente se acerca a Jesús, acá en Mateo 22, y en el verso 36 le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, si vamos al tronco, a la raíz, al fundamento del Evangelio, que es Jesucristo, Él dijo que Él era el tronco, ¿no? Nosotros somos las ramas. Así que si nosotros vamos a la raíz del Evangelio, al maestro, a la base, Él parte diciendo esto, que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estaba revisando un verso bíblico allá en Corintios 13, que es el amor ágape, es el amor de Cristo en nosotros, o Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y fíjense que yo veía en esa porción, todos creo que la hemos leído en Primera de Corintios capítulo 13, nada más quiero dejarlo acá como una evidencia escritural, ¿no? Él está haciendo una definición de lo que es el amor, ¿no? Y él dice, acá en el verso capítulo 13, estamos acá, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esos todos que menciona Pablo son verbos, son acciones, son evidencias. O sea, ágape no es algo que uno siente por otra persona. Ágape es cuanto hago por otra persona, en acciones, con mi quehacer, mi hacer, mi atender, mi proveer, mi suministrar a esa persona. O sea, en definitiva, yo entiendo el Evangelio como esa verdad que hemos recibido en nuestro corazón, que es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y creo que Pablo lo dice y lo resume tan bien en Efesios capítulo 2, y con esto cierro mi parte aquí, donde él está hablando de nuestra salvación, recién viniendo al reino, recién conociendo a Cristo. Y en el capítulo 2, en el verso 1, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Eso es antes de Cristo. En el verso 6, él dice que nosotros hemos resucitado y estamos sentados con Cristo. Pero para estar resucitados y sentados hay un elemento que se llama fe, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí está el complemento que yo veo. En el verso 10, Pablo nos mete en las buenas obras. Y él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, yo entiendo que no solo se trata de fe. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sigo a Jesucristo como mi pastor, mi apóstol, mi líder. Es más que eso. Las Escrituras no solo nos invitan a tener fe en Jesucristo, sino también a manifestar, expresar a Cristo a través de las buenas obras. Así que eso quería dejar. Quizás me salió un poquito de los versos que ustedes están usando en Santiago, una disculpa, porque vengo un poquito desconectado, pero... Todo bien, está todo conectado porque vamos siguiendo la progresión de las Escrituras. Las Escrituras son las que tienen que dar fe de lo que estamos hablando, ¿verdad?
es ponerlo en práctica. Alguien escribió allí acerca de eso, de que basta de palabras, palabras, palabras y tirarle versículos a la gente, ¿verdad? No, es cierto que las escrituras son las que definen, ¿cierto? Es importante que nosotros no dejemos de darle valor a la palabra, pero esa palabra siempre tiene que ir con ese elemento o con esa sencillez de decir, si el amor no está presente, es solamente un consejo humano, ¿no es cierto? El amor tiene que ser la base de todo. Por eso es que es importante haber nacido de nuevo. En el nuevo nacimiento todo se facilita. No significa que sea mucho más fácil, pero se facilita. Porque si el amor no está presente, todo no tiene ningún sentido de hacerse, ¿verdad? El ideal entonces es, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. El Señor crea las oportunidades, los momentos. Por ejemplo, me preguntaba un muchacho, un joven, decía, ¿cómo yo puedo expresarle mejor mi amor a mi esposa? Porque soy torpe, decía, para expresarle a mi esposa que yo la amo. Bueno, decía, ningún hombre puede satisfacer completamente solo lo que Dios puede satisfacer. ¿Ya? Es importante entender que nosotros los hombres estamos limitados porque usted piensa, siente de una manera distinta a su esposa. Entonces, cada vez me dice que hay un problema entre los dos, yo tiendo a reaccionar. Dice, es que tú no le das espacio a Cristo para que se manifieste a través de tu vida. Entonces, yo tengo un conflicto con mi esposa. Es allí donde tengo una enorme oportunidad para permitirle que el Señor que vive dentro de mí se exprese, se manifieste a través de mí, porque lo que busco no es destruir mi relación, sino es edificar mi relación. Pero necesito ese espacio de contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, para luego poder entender que tengo la mente de Cristo, para dejar que la mente de Cristo hable a través de mi boca y mi esposa o mi hermano, mi hijo, o quien sea, pueda ser edificado. No busco mi propia justicia, no busco establecer lo mío propio, sino lo de Cristo, que Cristo sea expresado, manifestado. Creo que el Evangelio es eso, que dejar que Cristo que vive dentro de nosotros se manifieste en acciones claras, evidente, que el otro entienda que por mí y yo no, pero Cristo en mí sí es posible. Osvaldo, te dejé a ti, tú le hiciste el traspaso a José, me parece espectacular. No es tan fácil transicionar desde la vida religiosa o la vida sin Dios a una vida con Dios, a una vida de gracia. Porque para estos judíos del tiempo de la dispersión había todo un conflicto que era lo que la religión les enseñó. La religión les enseñó, el eje conductor de la religión eran las obras de ellos, ¿verdad? La religión te exige hacer cosas, te pide cosas. Vienen a la gracia, a la nueva vida, y ahora es la gracia el eje conductor. La vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Pablo dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por lo tanto, cambian radicalmente muchas cosas, porque también aquí se trata de entender el espíritu con el que Dios espera que hagamos esto, entender que el servicio son elementos inherentes a la fe, el servicio, el amor, todos los elementos que te mueven a ti, que a veces ni siquiera caben en tu cabeza, porque mucho de esto que estamos hablando no te cabe en la cabeza, definitivamente, no te cabe en el razonamiento, sino en el espíritu, en la gracia que está operando en ti, que te está transformando a ti y que a través de ti puede llegar también a generar transformación en otro. Entonces, es todo un reto, todo un desafío que a veces no resulta tan fácil porque somos amantes de las buenas ideas, somos amantes de las ideas brillantes, somos amantes de los mensajes o de las predicaciones que nos golpean o que nos conmueven o que conmueven nuestras emociones. Pero no somos muy amantes de esto que a veces no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene reconocimiento, no tiene aplausos, simplemente es un gesto, es una palabra, es un acto, es un hecho, es una ofrenda, es una ayuda, es un paquete de mercadería, es comprar el remedio al enfermo, etc. Lo que señalábamos que Juan
trata de decir en el capítulo 2, verso 16, no le digas al que tiene frío, ande caliéntate si no le das con qué. Creo que eso es categórico, es radical. Mucha gente no tiene mucho que decir, pero lo que te dice con sus hechos es más potente que 100 predicaciones. Entonces necesitamos un cambio en eso, porque cada domingo no puede la salud espiritual de la iglesia depender de una predicación. Es imposible, eso no puede ser así. O sea, la salud espiritual de la iglesia depende de la gestión de cada miembro de la iglesia, del dedo pequeño, del ojo, de la oreja, de cada miembro, usando la figura que utiliza el apóstol Pablo, es determinante en un buen funcionamiento como cuerpo. Por lo tanto, la predicación, la alabanza, la oración, la intercesión, la guerra espiritual, todo lo que sea parte de nuestra liturgia, son elementos que ayudan a un todo. Y el aspecto práctico que debe haber en todo esto es fundamental. Debe haber practicidad en lo que se ministra, en lo que se hace, en lo que se predica. Todo debe tener una connotación total y absolutamente práctica, porque finalmente eso es lo que hace que la gracia de Dios se extienda a través de nosotros y nos seamos unos a otros de bendición, que es lo importante en realidad. Sí, es verdad. Insistiremos hasta el final del programa mucho sobre este principio de hacer práctica nuestras creencias, hacer sencillo, es decir, invitar a nuestros hermanos y aún nosotros mismos, aún en nuestras enseñanzas, a ejemplificar con cosas gráficas, con cosas sencillas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos capacidades y habilidades dadas por Dios. Hay mucha gente, hermanos queridos, que está dispuesta, pero no disponible, ¿cierto? En enseñar a vivir el Evangelio en cosas sencillas. Por ejemplo, llegue más temprano a la reunión y póngase a disposición de los que están allí para decir, hermano, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo colaborar? Pastor, ¿hay alguien por quien orar? Dígame a las personas y yo voy a interceder por esas personas. O yo le voy a dar una llamadita, ¿cierto? Hay tantas cosas en las que necesitamos gente que esté dispuesta y disponible. Pastor, me gustaría, pero... Y yo creo que ustedes como pastores le han dicho muchas veces eso. Pastor, me gustaría, pero... ¿cierto? Eso es muy común. Y al final terminan siempre los mismos. Entonces, creo que en el Evangelio Dios nos ha dado una capacidad maravillosa de poder ubicarnos. Por eso Dios comparó la iglesia como el cuerpo. Y Dios puso en ese cuerpo donde Él quiso, ¿cierto? Y le decía en estos días a unos hermanos lo siguiente: miren, hermanos, yo no puedo elegir a mi mamá, yo no puedo elegir a mi papá, yo no puedo elegir a mis primos, no puedo elegir a mis hermanos, no lo puedo elegir. Pero hay algo que Dios hizo, hermoso, bello, y Dios nunca se equivoca. Dios escogió a mi familia. Y tú, Eliana, eres mi familia. José, tú eres mi hermano, tú eres mi familia, Osvaldo, Misael, los que nos están escuchando, tú eres mi familia. Y esa familia la escogió Dios, porque la Escritura dice que nosotros somos familia de Dios, con sus diferentes habilidades, capacidades, pero si nos ponemos de acuerdo y trabajamos, todos juntos haremos una familia preciosa, aunque diferentes. Yo no soy mexicano, pero Iliana, que es mexicana, Dios la eligió para ser mi hermana. A Misael, que es chileno, bueno, los demás somos chilenos, pero por sobre todo somos habitantes del reino. Dios nos eligió para que fuéramos hermanos y juntos pudiéramos edificar este reino de Dios, y especialmente bendecir a los que más a veces se nos complica, porque también hay conflictos en las familias, no los podemos negar, que a veces es una de las razones que utilizamos para no relacionarnos los unos con los otros, no interesarnos los unos por los otros. Ileana, tienes la mano levantada, ¿nos quieres decir algo? Adelante. Sí, pastor. Bueno, aquí nada más para leer los comentarios que han estado dejando. Y bueno, Darío, él nos comparte, San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Margot nos comparte, el amor es el centro de todo, el amor mueve al mundo, todo lo que necesitamos es amor. Rosa Venegas, ella nos dice, gracias por la enseñanza, porque aún nos quedan cosas que aprender.
muestra a Cristo en lo que haces y dices. Y así, y hay una pregunta, hablando del hacer, ¿cuál sería la diferencia entre una fe informada y una fe transformada? Bueno, aquí tenemos excelentes maestros. Me voy a dirigir al maestro que vive más lejos, el que está allá en Phoenix, Arizona. A ver si podemos contestar esa pregunta, Misael. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta a la persona que la hace. La fe informada y la fe que transforma. Conversaba esta semana con una persona y justamente hablábamos de eso. Es que hay muchas personas en el ámbito aún cristiano que tienen información, que tiene el concepto, que tiene el aspecto cognitivo de la fe, ¿verdad? La entiende, lo comprende, pero no alcanza a ser una revelación, porque verdad conocida, sabida o entendida no siempre es revelación, ¿ah? Es información adquirida, ¿verdad? Adquirida. Pero la fe que transforma es aquella fe que es práctica, ¿sí? Porque la fe nos lleva a acciones prácticas, la fe nos lleva a acciones de misericordia práctica, acciones de amor práctica, acciones de bondad práctica. Entonces, ahí ya la fe no se queda en un mero concepto, en un mero entendimiento, en algo cognitivo, ¿ah? Porque el conocimiento, la información apela al conocimiento, pero la fe genuina apela a la práctica. Por eso para Santiago la fe no es un asunto privado. Para Santiago la fe es algo que se ve. ¿Y cómo se ve la fe? En acciones prácticas, en actos de bondad. Por eso dice, mi fe se ve en la manera como reacciono a las pruebas. Porque de nada me sirve tener el concepto de Hebreos 11 de la fe, es pues la fe, la certeza, la convicción, ¿verdad? De nada me sirve el concepto si yo no lo llevo a la realidad en el contexto de mi vida cotidiana. Para Santiago, la verdadera fe responde bien ante la prueba. La verdadera fe responde bien ante la tentación. La verdadera fe tiene una buena conducta ante la palabra. La verdadera fe no hace acepción de personas. La verdadera fe no se encoge frente a la necesidad. Entonces, ahí está la transición del conocimiento a la realidad, ¿verdad? Del conocimiento a la práctica. No sé si contesto bien esa pregunta, pero la Biblia está llena de ejemplos prácticos. Hablábamos del samaritano, ¿verdad? El evangelio práctico. José hablaba del amor a Dios y al prójimo. Y me acordé mientras ustedes hablaban de lo que dice Jesús ya casi al terminar el Sermón del Monte. No, está iniciando el Sermón del Monte después de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra. No van a llegar a ser, ustedes son, es un hecho concreto. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí me gusta esto. Así alumbre, así como alumbra el candelero, así, de la misma manera, en la comparación, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí está la clave, para que vean. Las buenas obras no es para yo ser visto, es para que Cristo sea visto a través de mí. Las buenas obras, las acciones de bondad, de misericordia, de amor, de generosidad, no es para yo ser visto, no es para yo ser popular, es para que Cristo sea conocido. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es el resultado de que la gente vea la fe práctica? Es que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Entonces, nuevamente, de un concepto de la fe a una fe que transforma, a una fe que lleva a acciones concretas, a una fe que nos lleva a remangarnos las mangas, no a encogernos de hombro como hizo el levita, como hizo el sacerdote, sino ser movido a misericordia. Por eso me gusta mucho la carta de Santiago, porque es práctica, o sea, no podemos, no tenemos que ser muy teólogos para entender el mensaje central de lo que dice el apóstol Santiago, una fe que se ve, que se evidencia. Ahora se habla de las obras. En el Antiguo Testamento esa palabra obras tenían una connotación. En el Nuevo Testamento la palabra obra tiene otra connotación, ¿verdad? Y esa es la pugna interminable que la gente pone entre Santiago y Pablo. No están contrapuestos, están hablando de aspectos distintos de la fe. Estaba en estos días leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo y saltó a la vista algo que uno lo lee permanentemente, o 25 creo que era, más bien exactamente, donde habla de las señales. Y Jesús dice, será como en los días de Noé. Y empecé a pensar, dije, como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Se casaban, se daban en casamiento, bebían y hacían todo tipo de manifestaciones, ¿verdad? Y entonces vino este pensamiento a mi mente y dije, hermano, ¿estaban haciendo algo ellos, algo indebido? ¿Casarse es algo indebido? ¿Darse en casamiento es algo indebido? Se los quiero leer porque me llamó la atención esta expresión de Jesús, porque revela la situación que estamos viviendo hoy. Él dice que va a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé, es Mateo 24, ¿cierto? Habla de la venida del Hijo del Hombre y habla de la higuera de Israel, ¿no es cierto? Los que creemos en aquello. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, mas será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. Todo eso que estaban haciendo, ¿era indebido casarse? ¿Disfrutar? No era nada indebido. Estaban haciendo algo que era normal. Entonces, ¿hasta qué? Y ahí es donde ocurre la situación. Hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, mientras uno está construyendo el arca porque entiende que viene una situación compleja, un juicio, otros están comiendo y bebiendo como que no pasara nada en la vida. Y todo esto que está pasando en el mundo entero también debe llamarnos nuestra atención, porque guerra siempre han habido, hambre siempre ha habido, pestilencia, terremotos siempre ha habido, pero el conflicto de ello lo dice el verso 39. Si ustedes pueden buscarlo, Mateo 24, 39, dice una palabrita que es muy especial, y esto tiene que ver con que vivir el Evangelio. Fíjense, y no entendieron. Esa es la palabrita que quisiera destacar. Y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Me llamó la atención esa palabrita, no entendieron. O sea, no estaban haciendo algo indebido, no, pero no entendieron las señales que habían. Y eso nos pudiera estar pasando. Estamos tan distraídos que no entendemos que el fin se acerca. Que estamos en un momento de la historia en que debemos estar mirando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestra gente trabaja, pero no debe perder de vista que fuimos llamados por una razón, que fuimos llamados por un propósito, que fuimos alcanzados por Dios para un quehacer en el reino de Dios. Mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras alguien se casa, mientras alguien está de vacaciones, mientras alguien construye su casa y todo lo demás que hacemos en la vida, no debemos perder de vista para qué Dios nos alcanzó, para qué Dios nos llamó.
Porque mientras Noé está construyendo el arca, los demás están disfrutando la vida como que no pasa nada, porque no entienden. Nosotros no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Por eso estamos tocando temas que tienen que ver con la evidencia de que hemos nacido de nuevo. De hecho, el cristianismo práctico es una evidencia. La fe es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Por eso hacemos este programa. ¿Qué nos mueve a hacer este programa? ¿Cuál es la razón de por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué invertimos recursos, pagamos un internet, no compramos un teléfono? Ustedes mismos, todos tienen algo que hacer. ¿Por qué estamos aquí, de diferentes países, haciendo diferentes cosas? ¿Por qué? Porque entendemos que el tiempo se nos está acabando. Nuestra vida, como la conocemos aquí, no es eterna. Todos vamos a partir, pero queremos cumplir el propósito del llamado del Señor. José, perdón, me voy a pasar a José. Adelante. No, estaba escuchándolo a ustedes y cada intervención, yo creo que somos todos edificados con definiciones, con conceptos, con ideas y por supuesto con el desarrollo de las escrituras. Yo creo, más o menos como en esta última parte, desde mi parte, ir cerrando algunas ideas. Pensaba, por ejemplo, ya que hablaste del nuevo nacimiento, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entramos al reino. Y me acordé de la historia del hijo pródigo. Esa historia nos representa a todos nosotros. Sabemos que el hijo pródigo somos cada uno de nosotros, que hoy día estamos en Cristo. Y ese Padre, obviamente nuestro Padre Celestial, también nuestro Señor Jesucristo, que nos ha recibido en esta casa para tener comunión, compañerismo con Él. Me daba cuenta de un detalle. Esta historia ha sido muy leída por todos nosotros. Pero fíjense, lo primero que el Padre le pone al Hijo no es el anillo, ni el calzado. Lo primero que le pone es el vestido. Y esto está en Lucas, para aquellos que están conectados con nosotros y a veces quieren las citas bíblicas, en Lucas 15, donde en el verso 22, una vez que el Hijo expresó y dijo lo que había en su corazón en cuanto a su arrepentimiento, dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Entonces, algo que yo quiero dejar claro es que los hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, lo primero que han recibido cuando entran al reino de Jesucristo es el vestido. La pregunta es, ¿cuál es el vestido? ¿De qué lo vistió Jesús? ¿O de qué lo vistió el Padre? O, haciéndolo práctico, ¿de qué nos vistió a nosotros? Y yo me voy ahí a Juan, al capítulo 13, donde en el verso 34 y 35, Él les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Todos sabemos que ese mandamiento venía desde la ley, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés. Pero este era un mandamiento nuevo que era mucho más exquisito, mucho más fino al anterior. No mejor, pero un poquito más a fondo, donde dice que os améis unos a otros, y aquí viene la diferencia: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí yo dejo una pregunta. En nuestras congregaciones, ¿no estaremos amando como Jesús nos ama a nosotros? Y hago esta pregunta otra vez. Como hijos de Dios, ¿realmente nos estaremos amando como Cristo nos amó a nosotros? Creo que es un punto de reflexión. Porque yo con los años, y esto pensaba esta mañana, me he dado cuenta que hay amigos denominacionales. Somos amigos mientras estás en mi denominación. Cuando tú te vas a otra denominación, ya no te hablo, no converso contigo, se cortan las relaciones. Es más, lo vamos a vetar. No vamos a hablar, nadie más hable con él. Casi es el leproso que se fue casi a las puertas del infierno.
Entonces yo he descubierto que hay amigos denominacionales. Cuando somos en la misma denominación, organización, pucha, nos abrazamos, comemos juntos. También he descubierto amigos congregacionales. Hasta cuando se van de la congregación, nunca más les hablo. O casi nos odian, no nos quieren ni ver. Nos ven en el supermercado, se meten por otro pasillo. Nos ven en la calle, cruzan a la otra vereda. Entonces aquí Jesucristo dice, ámenme o ámense como yo los amo a ustedes. Y luego en el verso 35, que está la evidencia, dice, en esto conocerán todos, no algunos, todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor, esa clase de amor anterior, los unos con los otros. Así que a mí me queda claro que el vestido de los hijos de Dios es uno solo, es amor, es ágape. Ese es el vestido de los hijos de Dios. Las otras virtudes son las que vienen como consecuencia del amor. El amor es la genética de Cristo, el carácter de Cristo, Cristo mismo. Por eso Pablo en Corinto hace tan gran definición. Pero fíjense que el amor también se presenta como una semilla. Igual que en la palabra, como la palabra una semilla, también el amor es una semilla. Y digo esto porque Primera de Juan, capítulo 2, verso 5, Juan le escribe a la iglesia y le dice, pero el que guarda su palabra, o sea, el que practica y está en ese ejercicio, poniendo en obediencia y en práctica las escrituras que está aprendiendo en su discipulado, en su casa iglesia, o de sus pastores, sus maestros, dice, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, partió el amor, pero luego es más amor y después es mucho amor, como lo enseña Jesucristo muy bien en la parábola o en la historia de la vid verdadera. Y cierro con esto, y quizás como un llamado a la advertencia. Pero fíjense que en Mateo 24, en el verso 12, Jesús hablando de los últimos tiempos, que yo en lo personal creo que estos son estos últimos tiempos. No estoy dando fecha ni nada, pero creo que a la luz de las Escrituras, nosotros estamos aquí en los últimos tiempos. Y Él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el vestido, el amor de muchos se va a desvanecer, va a desaparecer. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos dejará de tener buenas acciones hacia el prójimo, por lo que usted quiera. Y eso me llevó a pensar en la iglesia de Éfeso, cuando Jesucristo le dice a esa iglesia, yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia no puede perder el primer amor. Y por ahí también le dice a otra iglesia, no vaya a ser que quedes desnudo o se descubra tu desnudez. La desnudez tiene que ver estar sin vestido. Y el vestido ya sabemos que es el amor. Si no hay amor, estamos perdiendo el vestido de Cristo. Vestirnos de Cristo, que es el amor, las buenas obras y las buenas acciones a Dios que nos rodean. Amén, gracias José. Hermosa reflexión de entender que sin el amor nada soy, ¿cierto? Si todo lo que hacemos no está basado en el amor, carece de valor. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Entonces ahora hay que ponerle acción a ese amor, ¿cierto? Hay que ponerle carne, ¿cierto? Para que los demás lo vean. Yo no puedo, estoy cansado de los discursos, puro discurso. El bla, 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 pero mi papá decía, mucha castaña, pocos nueces. Misael, ¿qué podemos continuar? Nos quedan los últimos 10 minutos, 15 minutos tal vez, 10 minutos nos quedan. Definitivamente, ¿verdad? El amor es Cristo. Vestidos de amor, constantemente las cartas nos dicen ser misericordioso. Y el amor es la base donde se desprende la bondad, la misericordia, la generosidad,
Por eso el fruto del Espíritu comienza con, más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Entonces, y el amor obviamente hace que nuestra fe se vea. El amor hace que nuestra fe se vea. ¿Cómo yo puedo amar al hermano que es tan distinto a mí? ¿Cómo yo puedo amar al que es tan diferente a mí? ¿Cómo yo puedo amar a ese hermano que es complicado, viendo al Cristo que está dentro de él? Esa es la forma de amar a las personas, viendo al Cristo que está dentro, entendiendo que Dios lo ama y yo debo amar lo que Dios ama. Porque esto es llevarlo a lo práctico, ¿verdad? A lo práctico. ¿Cómo yo puedo amar a ese hermano de mi congregación que es difícil, que es complicado? Viendo a Cristo que está dentro de él, viendo a Cristo. Y yo decía en un principio, a nosotros nos cuesta amar al que piensa diferente. Nos va a costar amar a Dios porque Dios piensa diferente a nosotros. Entonces, así como el amor es un vestido, Efesios habla de la armadura también es Cristo, el amor también es Cristo. O sea, en el fondo, ¿de quién debemos vestirnos nosotros? Es de Cristo. Es de Cristo, es dejar que esa naturaleza, ese carácter de Cristo se desarrolle, que Cristo crezca más dentro de nosotros, que uno mengüe con sus ideas, caprichos, intenciones, motivaciones, y que sea Cristo en y a través de nosotros. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Y una iglesia exitosa no es la que tiene más gente. La iglesia exitosa es aquella que se parece más a Cristo. Esa es la iglesia exitosa, la que se parece más a Cristo, la que refleja más el carácter de Cristo. Eso es importante. Hoy día los números seducen, ayudan mucho al ego, ¿verdad? Al ego personal. ¿Cuánta gente me está escuchando? ¿Cuánta gente tengo en mi congregación? El tema es, ¿esa congregación se parece a Cristo? ¿Irradia el amor de Cristo? ¿Se ven los frutos del Espíritu? Entonces, termino con esto. Me quedé prendido con lo que decía Andrés con respecto a Noé, pregonero de justicia, dice una de las cartas. Yo creo que el tema de la gente de Noé era la distracción, ¿verdad? Distraídos al mensaje que Noé estaba predicando. Y es lo que pasa en nuestra generación. Alguien dijo que la distracción no es del diablo, es el diablo mismo, ¿verdad? Y la distracción hoy roba la vida espiritual. Es increíble cómo la distracción, 2617 veces una persona común y corriente toma su celular en la semana. 2617 veces. Un muchacho a los 21 años ha consumido casi 10.000 horas. Con esas 10.000 horas puede sacar un título universitario. La vida espiritual está muriendo por la distracción. Eso es una señal fuerte de estos últimos tiempos. Entonces, pero nosotros como iglesia, nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados a mostrar ese evangelio práctico, ese evangelio real, sin aditivos. Y el tema de hoy ha sido un tema potente. Todavía nos falta entrar a lo que dice Santiago. Solamente termino con esto. La palabra es nuestro marco de referencia. La palabra no es una lupa para ver el pecado de otro. La palabra es un espejo que ve, que me corrige, que ve cómo está mi vida espiritual. Porque nosotros somos buenos para ver la viga, ¿verdad?, del otro, la paja en el otro, y tenemos una viga. Bueno, la palabra, que es nuestro marco de referencia, que es la voz de Dios, nos enseña a mirarnos y a ver cómo estamos. Que el Señor nos ayude a vivir y a mostrar ese evangelio práctico. Gracias, Misael. Tremendos datos que nos acaba de dar Misael. 10.000 horas, hermano. ¡Wow! Considera 10.000. Un día tiene 24 horas. Es mucho tiempo que se pierde. Incluso tú lo ves en la iglesia, la gente scrolleando. Usted sabe lo que es scrollear, ¿verdad? Sí. Y la estadística... La estadística dice que cuando una persona cualquiera tiene un tiempo libre, lo primero que hace es tomar un dispositivo. Lo primero que hace. Wow. Osvaldo,
De todo lo que hemos dicho, me parece que hay dos o tres cosas que hay que resaltar. Primero, la vida nueva que tenemos tiene que ser coherente. Y la coherencia se la da esto que estamos hablando, la practicidad. Si no hay practicidad, es incoherente lo que prediquemos, lo que digamos del púlpito, lo que digamos con los ojos blancos, como sea, es improcedente si no hay coherencia. Por un lado eso. Por otro lado, José decía, aquí tiene que haber una mezcla entre el amor y el servicio, mucho más práctico todavía. Pero finalmente creo que todo lo corona el que vivamos vidas transformadas, porque hablamos de una vida nueva, pero tiene que haber una evidencia de que tenemos nueva vida, de que somos nuevas criaturas. No se trata de lo que digo, ni de lo que predico, ni que cambie manera de vestir, ¿verdad? Que la hermana dejó la minifalda por el moño, no es eso, es otra cosa que tiene que ver con una transformación que se evidencia desde adentro. Entonces, esto es potente, ¿no? Esto no se trata de barrer la iglesia, lo cual ya es hermoso e importante, o de tenderle la mano al que necesita. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más rico y mucho más potente. Así que espero que la palabra haga lo suyo, porque la palabra es viva, eficaz, penetrante. Sin duda lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace a través de la palabra. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias, Osvaldo. Yo quisiera, ya para ir recapitulando hacia el final, no sé si Eliana tiene algo que compartir, decirnos. ¿Hay algo por ahí, alguna escritura? Nada más aquí comparten, comparte Miriam Peña, el verdadero cristiano convertido, no convencido, no debería dejar de hablar a los hermanos que ha dejado atrás, porque somos un solo cuerpo, sin hacer diferencia entre los hermanos, porque Dios nos ama a todos por igual. Agradecen la enseñanza, que Dios les bendiga grandemente. Darío él comparte que no debemos comenzar por portar la palabra de Dios. Hoy nadie va con ella a las iglesias, práctico, es lo que comparte Darío. Y pues agradecer a cada uno de los comentarios de aquellas personas que se han conectado, agradecerles y bueno, muy contenta de poder estar de nueva cuenta esta segunda hora. Prometemos para el siguiente programa ya estar completos y completo el programa. Así es que, Pastor, pues agradecida. Bueno, yo lo último y que me quedó dando vuelta, que lo dijo José, hablando acerca de la parábola del buen samaritano. El Señor le da una orden a los hombres, o le da una instrucción, le dice, ¿quién pues, le hace una pregunta, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, hermanos queridos, no necesitamos hacer un curso de cristianismo práctico, necesitamos practicar, ¿sí? Poner en evidencia todas aquellas cosas que Dios nos ha entregado. Y si no sabe, pues tiene su pastor, tiene el Espíritu Santo, tiene algún hermano, tiene un discipulador, tiene un ministro. Pregúntele, pastor, ¿cómo puedo yo practicar esto? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cierto? Osvaldo lo dijo hace un par de meses atrás, junto con él. A nosotros nadie nos hizo un curso de cómo servir. Empezamos a servir, simplemente así. Hacerlo. ¿Nos equivocamos? Claro, pero nos equivocamos haciendo. No nos equivocamos apuntando a otros. Nos equivocamos tal vez haciendo cosas. Por eso, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros este día. Agradecemos a todos los que se conectaron, a todos aquellos que nos vieron. Recuerden que mañana este programa está en Visión 21 en YouTube.
para que ustedes lo puedan volver a escuchar o compartirlo, el enlace con sus amigos, con sus hermanos. Gracias. Gracias, José. Gracias, Misael. Gracias, Osvaldo. Un gusto, gracias, muchachos. Siliana. Gracias al pastor Abel, que pone gentilmente. Y si Dios quiere, nos volveremos a ver en unos 15 días más y continuaremos con este interesante tema sobre el cristianismo práctico. Puede hacernos preguntas y intentaremos responder. Un abrazo para todos. Saludos. Bendiciones. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.